Existe una paradoja en el corazón del alpinismo de alta altitud que muy pocos se atreven a nombrar con claridad. Los escaladores que mueren en las montañas más exigentes del mundo no siempre mueren por falta de habilidad, ni por decisiones impulsivas, ni por condiciones meteorológicas imposibles de prever. Algunos mueren porque la cuerda que sostiene su vida tiene un defecto invisible que ninguna inspección visual detecta a 40 grados bajo cero. Porque el mosquetón que cierra el sistema lleva 200 horas de uso acumuladas y su muelle interno ha perdido un 30% de su fuerza de cierre. Porque el arnés fue revisado en el campamento base, con luz suficiente y temperatura soportable. Pero nadie lo inspeccionó de nuevo después de 3 noches a temperaturas que transforman el nylon en algo completamente diferente a lo que el fabricante certificó. Hoy vamos a analizar los fallos de material más documentados en la historia del montañismo de alta altitud, desde los Alpes de los años 30 hasta el Himalaya de los 90, para entender exactamente qué ocurre cuando el equipo deja de ser protección y se convierte en el factor que desencadena la tragedia. Esto explicado en 16 minutos. Comencemos con el caso que más definió la relación entre el alpinismo europeo y la confianza en el material técnico, y que ocurrió en una pared que hasta hoy se considera una de las más letales del continente. En julio de 1936, 4 alpinistas, 2 alemanes y 2 austriacos intentaron la primera ascensión de la cara norte del Eiger, la Nordwand, en los Alpes berneses de Suiza. Sus nombres eran Andreas Hinterstoiser, Toni Kurz, Eddie Rainer y Willy Angerer. La Nordwand del Eiger tenía en esa época una reputación consolidada entre los alpinistas europeos como una ascensión extrema, con condiciones de roca mixta, hielo y exposición al mal tiempo durante gran parte del año. Los 4 eran escaladores de alto nivel para los estándares de su época. Su equipo incluía cuerdas de cáñamo, que era el estándar de la industria en 1936, y material de progresión propio de la tecnología disponible en esa década. El problema central de este caso no fue únicamente el material en sí, fue la decisión de depender de una única técnica de travesía con cuerda para cruzar un tramo de roca sin fisuras que luego se conocería como la travesía Hinterstoiser, en honor al escalador que logró cruzarla primero. Para avanzar, Hinterstoiser usó una cuerda en pendular como línea de progresión transversal. Una vez que el equipo cruzó, retiraron la cuerda en lugar de dejarla fija como línea de retorno. Esa decisión, motivada por el ahorro de material y peso, fue irreversible. Cuando las condiciones de la pared se deterioraron y el equipo intentó descender, la travesía era intransitable sin la cuerda fija. Quedaron atrapados en la cara. Hinterstoiser murió en la caída al intentar descender sin seguro. Rainer murió de frío. Angerer murió estrangulado por la cuerda que lo sujetaba cuando cayó. Toni Kurz, el último en quedar con vida, pasó una noche entera suspendido en la pared mientras los rescatistas desde la ventana del tren del Jungfraujoch intentaban alcanzarlo. Murió de agotamiento a pocos metros de los rescatistas, con las cuerdas congeladas e inutilizables, cuando ya era casi posible tocarlo con la mano. La lección técnica de este caso es doble. Primero, una cuerda retirada es material que deja de existir como recurso de emergencia. Segundo, el cáñamo. El material de cuerda estándar de los años 30 pierde hasta un 45% de su resistencia a la tracción cuando está húmedo y congelado. No era un defecto de fabricación. Era una limitación de material que todos conocían y que nadie había traducido aún en protocolo de uso conservador. Avancemos 3 décadas, hasta los Alpes centrales de los años 60, donde la industria del alpinismo comenzaba su transición hacia materiales sintéticos y donde esa transición generó sus propios accidentes documentados. En agosto de 1965, un equipo de 4 alpinistas italianos ascendió al Mont Blanc por la ruta del Pillar Freni, considerada una de las rutas técnicas más exigentes del macizo. Llevaban cuerdas de nylon de nueva generación que habían reemplazado al cáñamo en la mayoría de los equipamientos europeos profesionales para esa época. El nylon tiene propiedades superiores al cáñamo en tracción seca, pero presenta una característica que los fabricantes indicaban en sus especificaciones técnicas de la época y que frecuentemente era ignorada en campo. Su resistencia a la abrasión sobre aristas de roca disminuye de forma significativa cuando la cuerda está bajo tensión continua y en movimiento. Durante el descenso en rapel, uno de los escaladores descendió sobre una arista de granito afilada con la cuerda bajo tensión dinámica. La cuerda se dio por corte de abrasión a los 22 metros de descenso. El escalador cayó al vacío. Sus 3 compañeros lograron el descenso completo por ruta alternativa y reportaron el incidente a las autoridades de rescate del macizo. El informe técnico del Club Alpino Italiano señaló que la cuerda presentaba marcas de desgaste previo en el punto de ruptura,
marcas que habrían sido visibles bajo inspección táctil sistemática antes del uso. Ese informe fue uno de los primeros documentos técnicos europeos en establecer explícitamente que la inspección visual pasiva de cuerdas de nylon antes de cada uso era insuficiente, y que el estándar correcto era la inspección táctil milímetro a milímetro del segmento que se usaría en rapel. Pero si los Alpes enseñaron sobre materiales y técnica de descenso, fue el Himalaya el que enseñó sobre lo que el frío extremo hace con el material que el alpinista ni siquiera piensa revisar porque parece nuevo. Retrocedamos a 1986, al verano más letal en la historia del K2. El segundo pico más alto del mundo, con 8.611 metros de altitud, acumuló 13 muertes en menos de 8 días durante ese julio y agosto. No todas se debieron a fallos de equipo, pero al menos 3 de los casos documentados en los informes de las expediciones presentes incluyen el factor de material como causa contribuyente principal o secundaria. El K2 en 1986 concentraba expediciones de múltiples países, entre ellas equipos de Polonia, Italia, Corea del Sur, Austria y la Unión Soviética. Las condiciones en la zona conocida como el cuello de botella, una travesía de hielo bajo séracs colgantes a más de 8.300 metros de altitud, eran extremas incluso para los estándares del 8000ismo. A esas alturas, la temperatura oscilaba entre los 35 y los 45 grados bajo cero. Ese rango de temperatura tiene un efecto concreto y medible sobre los equipos de seguridad. Los arneses de nylon con hebillas metálicas pierden entre un 25 y un 40% de su resistencia nominal a temperatura de uso. Los mosquetones de aluminio reducen su fuerza de cierre en un porcentaje similar. Y las cuerdas dinámicas, diseñadas para absorber la energía de una caída en condiciones de laboratorio, se vuelven rígidas a esas temperaturas, perdiendo su capacidad de elongación y transfiriendo el impacto directamente al sistema de anclaje. El caso más documentado de ese verano es el de la alpinista polaca Dobroslawa Wolf, conocida como Mruka, que falleció el 3 de agosto al desvincularse del sistema de cuerda fija durante el descenso. Los testimonios de los alpinistas que la vieron durante el descenso coinciden en que el mosquetón de conexión presentó un fallo de cierre que no fue detectado en las condiciones de luz y temperatura del descenso nocturno. El informe de la expedición polaca, revisado posteriormente por la Federación de Montañismo de Polonia, señaló que el mosquetón en cuestión había sido sometido a más de 150 horas de uso acumulado en condiciones de alta montaña. Un umbral que excede las recomendaciones de revisión técnica del fabricante, incluso bajo condiciones normales. Llegados a este punto, quiero preguntarte algo directamente. ¿Sabías que la mayoría de los fabricantes de equipo de alta montaña especifican un límite de horas de uso en condiciones extremas que prácticamente ningún alpinista aficionado conoce? Si este tipo de análisis técnico basado en datos reales te parece valioso, dale like ahora mismo, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que practican deportes de montaña. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campana para recibir cada nuevo análisis y déjame en los comentarios tu respuesta. ¿Revisas tu equipo de vida antes de cada uso o confías en la última revisión? Tu respuesta interesa a toda esta comunidad. Sigamos porque el siguiente caso nos lleva a los Andes y a uno de los fallos de material más estudiados en la historia del andinismo sudamericano. En enero de 1992, una expedición francesa de 5 alpinistas intentó una ruta nueva en la cara sur del Annapurna, el 8000 nepalés con la mayor tasa de mortalidad por ascensión de toda la historia del himalayismo. El equipo llevaba material técnico de una de las marcas líderes del mercado europeo de esa época. Todo el equipo había sido adquirido para esa expedición específica, sin uso previo. Era, en teoría, el escenario de menor riesgo posible en términos de material. El fallo ocurrió en el campamento 3, a aproximadamente 600-800 metros de altitud. Durante la instalación de las líneas de progresión, uno de los escaladores detectó que 3 de los 12 mosquetones del lote presentaban el mismo defecto. El pasador de seguridad que impide la apertura involuntaria del seguro bajo carga no encajaba correctamente bajo tensión, permitiendo que el seguro se abriera con una fuerza lateral mínima. El escalador lo reportó al equipo. La decisión del grupo fue apartar los 3 mosquetones defectuosos y continuar con los 9 restantes. Lo que el informe técnico posterior reveló fue que el lote completo de 12 mosquetones provenía de un mismo ciclo de producción que había presentado un desajuste en la tolerancia de mecanizado del pasador. La probabilidad de que los otros 9 presentaran el mismo defecto en condiciones de uso intensivo era estadísticamente alta. La expedición completó su objetivo, pero al menos 2 de los 9 mosquetones restantes presentaron apertura involuntaria de seguro durante el descenso, sin consecuencias graves en ese caso específico.
El fabricante fue notificado y lanzó una revisión del lote en cuestión al año siguiente. Este caso es citado frecuentemente en los programas de formación técnica del Club Alpino francés como ejemplo de que el equipo nuevo no es sinónimo de equipo seguro y que la inspección funcional, verificar que el mecanismo opera correctamente bajo carga simulada, es obligatoria independientemente de si el material acaba de salir del embalaje original. Avancemos ahora al caso que más claramente ilustra el efecto del frío extremo sobre el equipo de comunicaciones, un fallo menos discutido, pero igualmente documentado como factor determinante en accidentes de alta montaña. En mayo de 1999, una expedición de 8 alpinistas al Dhaulagiri, el séptimo pico más alto del mundo, con 867 metros en Nepal, quedó sin comunicación con el campamento base durante 36 horas en un momento crítico de descenso durante una tormenta. El sistema de radio portátil del equipo de cumbre presentó fallo de batería a 7 en 400 metros de altitud. Las baterías de litio estándar usadas en esa expedición, perfectamente funcionales en condiciones de laboratorio, habían sido almacenadas durante las 48 horas previas a temperaturas de entre menos 35 y menos 40 grados. A esas temperaturas, las baterías de litio de la tecnología disponible en 1999 perdían hasta un 70% de su capacidad de descarga efectiva. El equipo de cumbre tomó la decisión de iniciar el descenso sin comunicación activa, confiando en los protocolos de timing acordados previamente con el campamento base. La tormenta cambió las condiciones de forma imprevisible. 3 alpinistas del equipo de cumbre necesitaron asistencia en la parte final del descenso. Esa asistencia llegó, pero con un retraso de más de 4 horas respecto al momento en que fue necesaria, porque el campamento base no podía confirmar la posición real del equipo. Todos sobrevivieron. Pero el informe de la expedición concluyó que si la asistencia hubiera llegado 4 horas más tarde, las probabilidades de supervivencia de uno de los 3 alpinistas con hipotermia avanzada habrían sido inferiores al 30%. La solución adoptada por esa expedición para sus expediciones posteriores y documentada en el informe fue simple: llevar las baterías de reserva de la radio en contacto directo con el cuerpo, bajo las capas de abrigo, durante las últimas 12 horas antes de cualquier uso crítico. El calor corporal mantiene las baterías en rango de temperatura operativo sin ningún dispositivo adicional. Una solución sin costo, basada exclusivamente en el conocimiento de cómo funciona el material bajo condiciones reales. El último caso que vamos a examinar hoy nos lleva a los Andes, al Aconcagua argentino, el techo del hemisferio occidental con 6.961 metros de altitud, y a un accidente de arnés documentado en 2005 que los instructores de seguridad del Parque Provincial Aconcagua utilizan como referencia hasta la actualidad. En enero de 2005, un alpinista español de 38 años intentaba descender por la ruta normal desde el Col de los Vientos a aproximadamente 600-700 metros de altitud. El alpinista tenía experiencia acumulada en varias ascensiones de altitud en Europa y América del Sur. Su arnés era el mismo que había usado durante 4 temporadas de alta montaña, incluyendo una expedición al Mont Blanc y 2 ascensiones a la Aconcagua en años anteriores. No había sido reemplazado. Había sido inspeccionado visualmente antes de cada expedición, pero no había sido sometido a ninguna prueba de carga entre temporadas. Durante el descenso, el arnés cedió en el punto de unión del anillo ventral, el punto donde se conecta la cuerda principal del sistema. El alpinista cayó aproximadamente 12 metros antes de ser detenido por el sistema de cuerda fija instalada en la ruta. Sufrió fracturas costales y una lesión de hombro que requirieron evacuación de emergencia. El análisis posterior del arnés determinó que las costuras del anillo ventral presentaban degradación por exposición acumulada a radiación ultravioleta, humedad y ciclos de congelación y descongelación durante 4 temporadas de uso. Una degradación que no era visible en la inspección visual estándar, pero que había reducido la resistencia de ese punto al 40% de su valor nominal. El fabricante de ese tipo de arnés especificaba en sus instrucciones técnicas, disponibles en su catálogo, un periodo máximo de uso de 3 años independientemente del estado visual aparente del equipo, para material sometido a condiciones de alta montaña. El alpinista no había revisado esas instrucciones. Nadie se las había señalado en ninguno de los cursos de alpinismo que había completado. Lo que une al Eiger de 1936 con el Aconcagua de 2005 es una cadena de causas que no respeta décadas, marcas ni niveles de experiencia. El material de vida en alta montaña falla cuando se le exige más de lo que puede dar dentro de sus parámetros reales de funcionamiento. Y esos parámetros reales no son los del catálogo en condiciones de laboratorio, son los de la temperatura que efectivamente enfrenta el material, el número de horas acumuladas de uso,
el número de ciclos de carga y descarga y la exposición a los factores que degradan silenciosamente fibras, metales y costuras. La revisión visual antes de cada uso es el mínimo posible, no el estándar suficiente. El estándar correcto incluye la inspección táctil de cuerdas y arneses, la verificación funcional de cierres y seguros bajo carga simulada antes de aplicarlos en condiciones reales, el registro del tiempo acumulado de uso de cada pieza de equipo de vida y el reemplazo según las especificaciones del fabricante independientemente del estado visual aparente. Un mosquetón que parece nuevo puede haber superado su umbral de uso en condiciones de frío extremo. Una cuerda sin marcas visibles puede tener el núcleo interior dañado por un factor de carga dinámico que ocurrió en el pasado y que nadie registró. El equipo no miente. Simplemente hace lo que la física le permite hacer con los materiales que tiene en el momento en que más se le necesita. Si este análisis técnico te dio una perspectiva diferente sobre el material que usas en tus actividades de montaña o exploración, comparte este video con alguien de tu equipo de escalada. Una conversación sobre revisión de material puede ser literalmente la diferencia entre una anécdota y un informe de accidente. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no eres parte de esta comunidad, porque el próximo análisis va en una dirección completamente opuesta. No vamos a hablar de lo que falló, sino de lo que funcionó cuando todo parecía perdido. Los rescates que desafiaron todos los pronósticos, las operaciones que los expertos dijeron que eran imposibles y que sin embargo terminaron con vida salvada. La semana que viene los archivos se abren desde otro ángulo. Gracias por estar aquí hasta el final. El material que conoces hoy puede ser el que te salve mañana.